Vamos a dos citas que quiero que atendamos en esta mañana. Éxodo capítulo 12, versículos 25 al 27. Éxodo capítulo 12, versículos 24 al 27. Y luego vamos a ir después de Éxodo 24:7, perdón, de Éxodo capítulo 12, del versículo 24 al versículo 27. Vamos a ir hasta Hebreos capítulo 11, versículo 7. Éxodo capítulo 12, versículos 24 al versículo 27 y luego Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice el verso 24, quisiera que leyéramos alternadamente estos versículos. Guardaréis esta palabra como estatuto para ti y para tus hijos por siempre. Y cuando te pregunten tus hijos, ¿qué significa este ritual para ustedes? Ahora Hebreos capítulo 11, versículo 7. Muy bien, tema que quiero tratar con ustedes en esta tarde y como una continuación de lo que comenzamos a ver el domingo pasado sobre esta pregunta. ¿Es el bautismo de infantes en la Iglesia Reformada una simple tradición? El tema que quiero compartir con ustedes es el siguiente: el poder de la paternidad piadosa, el poder de la paternidad piadosa o la influencia de la paternidad piadosa. Y tenemos dos pasajes donde el texto nos está señalando la importancia de la paternidad, la importancia de la educación de los padres hacia los hijos en la fe. En el verso 7 de Hebreos capítulo 11, el escritor a los hebreos afirma esto: por fe Noé, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, movido de reverente temor, construyó un arca para salvación de su casa, para salvación de su casa. Quiero, hermanos, que en esta tarde entendamos la importancia, el valor del trabajo de nosotros como padres en inculcar la fe a nuestros hijos, y que nos demos cuenta que las señales de las que hemos estado hablando no son sin valor alguno, no son nada más como veíamos el domingo pasado, no son simples cuestiones bonitas que a nosotros nos gusta hacer, sino que tienen una base, una sólida base bíblica, como hemos hablado, así como en el antiguo pacto, como observamos en Éxodo capítulo 12, en el antiguo pacto se le da a Abraham y a cada padre la circuncisión como señal del pacto, y en ella se incluye también a los hijos nacidos en casas de familias pactuales que están bajo el pacto. Así también a nosotros se nos da el bautismo como la señal del nuevo pacto, y como recordamos las palabras del apóstol Pedro en el capítulo 2, para ustedes y para sus hijos. Y nos damos cuenta tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, tanto en Éxodo como en Hebreos, que nunca Dios ha cambiado la forma de relacionarse con el hombre. Sí ha cambiado la administración, las señales, las promesas,
pero no la manera en que se relaciona el padre con los hijos. Observe usted cómo en Hebreos capítulo 11, verso 7, a causa de quién se salvó la familia, a causa de la fe de Abraham. A causa de la fe de Abraham se salvó toda la familia, no a causa de la fe de cada uno de ellos. Y lo voy a explicar, aquí no está hablando de que si el padre es salvo, ya toda la familia va a ser salva, pero nos está hablando de la influencia de la piedad, de la fe que un padre puede tener, esa influencia de la fe del padre sobre sus hijos. Y antes de ir avanzando punto por punto sobre ese tema, quisiera, si usted ha estado reflexionando en esto, quisiera preguntar si usted ha tenido alguna duda o algún comentario sobre lo que hemos estado hablando acerca de este tema o algo que quiera que sea mejor aclarado. Yo pensaba que como se les dio la instrucción de hacer la circuncisión a los recién nacidos al octavo día, Sí. al octavo día, Ujú. como una señal, pues igual como el bautismo. Sí, O sea, si también es una señal y se les dijo, háganlo recién nacido a los 8 días, así es. pues igual como el bautismo. Exactamente, así es. Así es, por ejemplo, en el caso, tenemos el caso de Timoteo, y mi esposa, lo estábamos comentando, ella me hacía una observación que, por ejemplo, en el caso de Timoteo, se nos dice que su madre y su abuela eran creyentes, eran creyentes. Y si ustedes notan, ¿qué sucede con Timoteo siendo adulto? Hay algo que se hace con Timoteo que no recibió de niño, porque seguramente nace ya como un creyente. No recibe la circuncisión, que era la señal del antiguo pacto. Así que para que pueda ser su ministerio aceptado dentro de los judíos, siendo ya un adulto, es circuncidado, pero nunca se nos dice que haya sido bautizado. Es una inferencia, la misma inferencia que hacen los credobautistas. O sea, sobre esa inferencia nosotros podemos llegar a una conclusión no determinante, pero podemos decir, probablemente Timoteo fue bautizado siendo un pequeño, ¿sí? Porque en ninguna parte se nos dice que haya sido bautizado siendo adulto, se nos dice que fue circuncidado. ¿Y cómo era posible que Timoteo estuviera dentro del ministerio sin la señal del pacto? Eso era impensable, debía tener la señal del pacto. Y si no estaba circuncidado, tenía que estar bautizado. Ahora, ¿qué se nos dice acerca de Timoteo? Que conocía las escrituras desde la niñez. Así que fue instruido como discípulo de Cristo. Y para ser instruido como discípulo de Cristo, ¿cuál es la señal? El bautismo. Así que ahí tenemos una inferencia de que el bautismo de infantes, hermanos, como algunos piensan, no es algo, no es algo descabellado, como algunos piensan, no es una locura de las iglesias protestantes, no es como algunos piensan. En una ocasión, platicando con un pastor, este pastor me decía, el Señor me salvó en la iglesia presbiteriana, pero yo me salí de la iglesia presbiteriana porque ahí bautizan los niños y eso es de los católicos, de esa iglesia no se ha separado del catolicismo. Bueno, le decía, creo que usted no entendió bien por qué ellos los bautizan. No entendió usted bien. Porque las iglesias protestantes, las iglesias reformadas, entre ellas algunas, le señalo algunas metodistas, todas las iglesias presbiterianas, las iglesias reformadas, bautizan niños no porque no se han terminado de separar de Roma. No tiene nada que ver con eso. Tendríamos que decir entonces, para hacer un corte con Roma, pues la iglesia que deje de practicar la comunión también, ¿no? Entonces diríamos, todas las iglesias que celebran la Cena del Señor no se han separado de Roma, porque igual celebran la comunión. Es absurdo.
La iglesia entonces practica este rito como una señal del pacto. Y aquí es donde quiero comenzar esta parte, la importancia que ustedes como padres tienen en la formación de la fe de sus hijos. Y comienza con algo importantísimo, comienza con algo que es fundamental, que la crianza de nuestros hijos está basada sobre la promesa de la limpieza de los pecados. No puede haber crianza efectiva si no tenemos esa esperanza. Si yo como padre no tengo la esperanza de que mis hijos van a ser salvos, déjeme hacerle una pregunta, ¿para qué los crío? Entonces estaría yo de acuerdo con aquellas personas que dicen, ¿para qué tener hijos si nada más los trae uno a sufrir? ¿No? ¿Para qué tener hijos si nada más los traes a sufrir? Si nada más, ¿para qué tener hijos si yo sé que al final del tiempo mi hijo se va a ir al infierno? ¿Para qué traer a nuestros hijos al mundo? Pero la crianza cristiana parte de la promesa que Dios nos ha dado y que es evidente en la señal del pacto, parte de la promesa que encontramos muy clara en Hechos capítulo 2 y que fue la cita con la que comenzamos el domingo pasado, Hechos capítulo 2, esa promesa de que Dios estaría en medio de nosotros y que la podemos ver en estos dos aspectos, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Qué promesa? Dice perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Esta es la promesa. Y esta es la promesa que garantiza que la crianza de nuestros hijos no será tan terrible como suele ser entre aquellos que no son cristianos. Esto, hermanos, debe garantizarnos a nosotros como padres que criar a nuestros hijos dentro del Evangelio debe ser un gozo, porque los estamos conduciendo a la salvación. Y no debe ser una tarea pesada de decir, pues quién sabe qué vaya a hacer de mis hijos, si me salgan buenos, si me salgan malos, si creciendo se echen a perder, se vuelvan delincuentes o tengan una mala vida. No, el Evangelio es la base sobre la cual nosotros tenemos la certeza que si tenemos un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 5 hijos, 10 hijos, no importa el número, para nosotros y para nuestros hijos es esa promesa. Porque la promesa no se agota por el número de hijos. El Señor no dice, la promesa es hasta el primero, segundo y tal vez el tercero alcance algo. El cuarto, el quinto, a ver cómo le haces. Hermanos, encontramos la belleza de la promesa de la salvación. Así que observe usted, aquí volvemos a lo que hemos estado hablando. El bautismo de infantes no depende del pequeño, sino de la fe del padre. Cuando un creyente de una iglesia protestante, de una iglesia reformada, viene para que sus hijos sean bautizados, no viene diciendo, yo escuché a mi hijo balbucear, creo en Jesús y por eso lo traigo, porque ya hizo su primera confesión. No, sino más bien el padre viene diciendo, yo creo que Cristo ha limpiado mis pecados y me ha dado el Espíritu Santo y creo que esa promesa es también para mis hijos, que esa promesa alcanza a mis hijos. Lo creo y por eso los traigo. Para que reciban esa señal. Para que estos niños tengan esa señal, no porque Dios necesite ver, a ver, ay, este niño tiene la señal, ya se me había olvidado y este no, sino más bien para que a nosotros nos sea un recordatorio. Esto también es importantísimo, hermanos, porque la señal no es un recordatorio para Dios, es un recordatorio para nosotros, que solemos olvidar cuál es el propósito de la educación de nuestros hijos. Para la mayoría de los padres, incluso muchos padres que son cristianos y que no entienden la esencia de la paternidad, ellos se sienten realizados si el hijo terminó una carrera, si el hijo tiene un buen trabajo, se sienten realizados. ¿Y qué de la fe? ¿Qué de la salvación? Muchos padres se pueden sentir realizados y dicen, bueno, gracias a Dios mis hijos crecieron, uno es esto, otro tiene esta profesión, el otro ya se compró su carro y yo ya acabé con mi trabajo,
gracias a Dios, ya los crié, ya son buenas personas. ¿Y su fe? ¿Y dónde quedó la fe? Muchos padres cristianos no entienden que el llamado al Evangelio es un llamado a conducir a nuestros hijos hacia la salvación. Quizá por eso sea tan necesario recordar que esta señal nos responsabiliza a nosotros de educar a nuestros hijos en la fe, de cimentarlos en la fe. Así que, hermanos, aquí la tarea para quienes son padres y sus hijos son pequeños, y déjeme decirle algo, estén o no estén bautizados sus hijos, usted tiene la misma responsabilidad, la misma responsabilidad. Pero para enfatizarlo más, el bautismo tampoco sería algo así como opcional, ¿no? Opcional. ¿Ve usted que hoy vivimos en una generación que tiende a desechar los símbolos lo, por la libertad? Muchos muchachos razonan de esta manera. ¿Qué más da si nos casamos, si hay testigos o no? El papel no importa, la bendición del padre, del sacerdote, del pastor, no importa. Lo que importa es que tú y yo nos amamos. Un pensamiento muy ligero. Y que al rato, ¿cómo los obligas a cumplir un pacto cuando ni siquiera hubo uno, no? Cuando la mayoría de las parejas se unen bajo esta condición, si nos entendemos, seguimos, si no, cada quien por su lado, no pagamos licenciados, no pagamos divorcio, no repartimos bienes, cada quien por su lado. No hay garantías. El pacto obliga. Obliga a las partes a cumplir con lo que han prometido. Y el bautismo es una señal del pacto donde Dios dice, prometo salvar a tus hijos, prometo limpiar sus pecados, prometo darles el Espíritu Santo. Ahora, Dios ya ha hecho lo que forma parte de esa promesa, ha puesto a Jesús en la cruz para que eso sea posible. Pero en este pacto usted y yo también tenemos un trabajo. Prometo salvar a tus hijos y dar al Espíritu Santo en ellos bajo la condición de que tú seas fiel y obediente y los instruyas. Si tú no eres fiel, tú no eres obediente y tú no instruyes a tus hijos, este pacto se rompe. No hay esperanza para tus hijos. Así que estas señales son importantes. Son importantes. ¿Cuántos hijos que han nacido? Mire, yo conozco a hijos, a personas que hoy son adultas, cuyos padres fueron creyentes y que hoy viven como perfectos paganos. ¿Por qué? Dios fue infiel, no cumplió el pacto. Se vivió una fe privada, donde el padre vivía su fe de forma privada. Él iba al templo, jamás amonestó a sus hijos, jamás los instruyó, jamás disciplinó, vivió una fe privada. No cumplió el pacto y Dios no se obligó con ellos. ¿Nota usted eso? Así que este asunto, el bautismo de infantes, no tiene que ver con como los credo bautistas dicen, no puede ser bautizado si no cree, y eso ya lo tratamos el domingo pasado, no pueden ser bautizados si no creen, pero la Escritura nos dice en el caso del adulto que ningún adulto que no crea puede ser bautizado, pero los hijos de creyentes deben ser bautizados por causa de la fe de los hijos, de los padres, perdón, por causa de la fe de los padres. Ahí está la base del bautismo de infantes, del bautismo de pequeños. Deuteronomio 6. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario?
Siempre hay excepciones a la regla, pero jamás las excepciones pueden ser la base para las decisiones. Jamás. Toda decisión se toma sobre la base del principio, de aquello que se muestra como una constante. La excepción está dentro de la soberanía de Dios, pero nunca justifica una decisión, ¿sí? Es como cuando generalmente se busca la excepción para tomar una decisión, como cuando un joven creyente quiere casarse con una joven no creyente o una joven creyente se casa con un joven no creyente y dice, yo he visto que se casan así y terminan convirtiéndose. Bueno, hay excepciones, pero tomar una decisión sobre la base de una excepción es tomar una mala decisión. Se toman, como también tenemos que decir, hay matrimonios donde los dos son creyentes y de repente algo sale mal y el matrimonio no funcionó. Pero también son excepciones, no estamos diciendo que todos los matrimonios no importa, no, hay reglas, hay principios y se nos muestra lo que es ah, constante, ¿sí? Lo que es constante y sobre la base de eso debemos tomar nuestras decisiones. Entonces sí, es cierto, hay padres que pueden estar instruyendo a sus hijos y sus hijos, alguno de ellos abandona la fe, pero es una excepción, ¿sí? Es una excepción. La instrucción tiene que estar basada en conocer a Dios. Recuerden, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. A veces instruimos sobre una base moral que no tiene peso. Por ejemplo, yo puedo decirle a mis hijos, no robes porque eso es malo. Sí, es malo, pero si ellos no conocen el temor a Dios, no van a robar porque es malo que los cachen o es malo pasar vergüenza, pero no porque ofende la santidad de Dios, ¿sí? Entonces va a haber un punto en el que al no estar bajo esa presión, esa regla se puede romper, ¿sí? Entonces, la instrucción tiene que ver con que los hijos conozcan a Dios y aprendan a temerlo. De ahí que cuando se da esa instrucción, Dios es fiel a su pacto. Él cumple su promesa porque el hombre estaría conociendo a Dios y entonces Dios estaría correspondiendo a esa fe que ha sido cultivada o que ha sido trabajada desde la niñez. Hermana Marilu. Pienso en Elí, en el mismo Samuel, Sí. que pues eran sacerdotes, ellos tenían el conocimiento y pues hay pasajes, por ejemplo, de Elí está instruyendo a Samuel, ¿no? Que cuando escuchara que el Señor le llamara, él o sea, se ve una instrucción. Entonces yo me imagino que también esa misma instrucción hubo con sus hijos y siempre hay una excepción, ¿no? Así es. Así es, hay excepciones a esas reglas. Sí. Igual ahí tendría que ver las decisiones de los hijos, ¿no? Porque, por ejemplo, de los papás uno es creyente y trata de juzgar a los hijos, y trata de guiarlos, pero otro no. O sea, es una situación de ¿a quién le haces caso? Sí. Y como niños, bueno, como hijos, tienes que ahí también entra la decisión de los hijos. Sí. Ahorita, sí. Pero su palabra es fiel cuando dice instruye al niño y cuando el hijo no se apartará. Dios es fiel. Si uno lo instruye en fe, en el temor de Dios, ellos, aunque quieran separarse, como que el amor de Cristo les hace ver la verdad. Y cuando tú los instruiste en la palabra de Dios, Dios es fiel. Aunque ellos y el mundo los quiera jalar, no porque como que siempre vienen siguiendo a la verdad, porque saben cuál es la verdad. Bueno, es que nosotros recordamos que también depende mucho, ¿no? El cristiano tiene mucha responsabilidad más que otros acerca de inculcar esta fe a los niños, pero yo considero que también depende de la doctrina, ¿no? Porque muchas veces si es una mala o de mala enseñanza o mala instrucción, obviamente que los niños ya no es la responsabilidad de los niños, sino de los padres. Por eso es importante que el cristiano esté sometido realmente a una iglesia que tenga ahora sí que de buena reputación
Sí, así es. Eh, Permítanme a- ahondar en esto. Aquí hay dos cosas que son esenciales para entender esta labor que tenemos que dar. Primero, el padre que está conociendo a Dios, o sea, el conocimiento del padre sobre la persona de Dios debe ser más adelantado que el conocimiento del propio hijo, ¿sí? Esto es importante. Segundo, en el ejemplo que ponían, donde un padre es creyente y el otro no, a causa de la fe de uno, recuerden lo que escribe Pablo, el hijo es santificado. El hijo es santificado. ¿Qué significa eso? Dios lo va a tratar de forma diferente al resto de los niños. Significa que por causa de ese pacto, Dios va a tratar a aquel hijo con una, dicen algunos equivocadamente que Dios que Dios no tiene favoritos, bueno, favoritos. Digo equivocadamente porque Romanos capítulo 8 dice que Dios está del lado de su pueblo. O sea, sí tiene favoritos y es su pueblo. Eh, no hace acepción en cuanto a juzga, porque lo mismo castiga el pecado del pueblo que el pecado del impío, pero tiene favor, tiene gracia hacia los suyos, hacia su pueblo. Y un niño que nace dentro de esa relación de pacto, nace con una ya la balanza inclinada a su favor a causa del pacto, a causa del pacto. Lo que yo quiero que entendamos en este punto es que jamás el pecado del padre o de la madre en ese matrimonio mixto va a ser determinante a la fe del hijo. ¿Por qué? Porque el pecado ya fue vencido en la cruz del Calvario. En otras palabras, si alguien ya fue derrotado en ese matrimonio, fue el incrédulo. Ya está derrotado. La parte incrédula, hombre o mujer, ya fue derrotado. Eso no significa que la crianza va a ser facilísima. No, pero significa que si alguien tiene la victoria asegurada, no es el incrédulo, es la parte creyente. ¿Pero qué necesita la parte creyente? Fe. Fe en que Dios está de su lado y que aunque el esposo o la esposa no esté apoyando la instrucción, Dios está de su lado y Dios apoya esa instrucción, pero se requiere fe de esa parte. Se requiere fe. Y no hay fe cuando una de las partes, en este caso cuando el creyente dice, por ejemplo, bueno, el esposo es católico o la esposa es católica y dice, y una de las partes dice, bueno, para no pelearnos entre nosotros, ni yo lo enseño a orar, ni tú le enseñas a persinarse. Cuando crezca, que decida. Eso no es fe. Eso es incredulidad. Y le aseguro que ese niño está fuera del pacto porque sus padres o el padre no está guardando el pacto. Aunque el padre o la madre vayan a la iglesia, no está guardando el pacto. Lo ha quebrantado. Uno de ellos ya lo quebrantó. Por lo tanto, el niño ha nacido desprotegido, fuera del pacto. Se requiere fe para inculcar fe en el padre, para inculcar la fe en el hijo. Se requiere determinación, se requiere confianza en las promesas de Dios, se requiere confianza en la palabra de Dios. Entonces es importante, hermanos, que entendamos que los padres sí jugamos un papel importante en el desarrollo de la fe de nuestros hijos. Sí, los estamos instruyendo a que ellos conozcan verdaderamente al Señor. Estamos desarrollando o los estamos influenciando a que tengan un conocimiento claro del Señor o que no lo conozcan correctamente.